una crisis o una herramienta. Una crisis o una herramienta. En esta serie mi deseo es ayudar a nosotros a entender que las crisis son parte de nuestras vidas. Pero nosotros debemos prepararnos para poder entrar la crisis con la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva bíblica. Nosotros, yo estuve platicando con mi hijo hoy en la mañana y yo estaba compartiendo algunas cosas con él y yo le dije, hijo, la perspectiva determina si salimos bendecidos o amargados. Las circunstancias no cambiarán. Usted y yo vamos a pasar por crisis en la vida, sí o sí. Entonces, a través de esta serie, hermanos, queremos lograr preparar nuestros corazones, pero más que todo, conformar nuestra perspectiva a la Biblia para que salgamos de la crisis bendecidos. Es mucho mejor salir de una crisis bendecido que amargado. Entonces, si tiene su Biblia, vamos a ver un pasaje de un punto de vista diferente. En Juan capítulo 15, la Biblia dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera. En pocas palabras, yo soy la fuente verdadera. Y sigue diciendo, y mi Padre es el labrador, es el que hace la obra. La Biblia dice que la buena obra que Dios empezó en nosotros, Él va a ir perfeccionando hasta que venga Cristo. Dios es el hacedor de la buena obra, empezando con la salvación. Nosotros creemos que la salvación no es obra humana, sino obra divina. Y Dios es el que obra en nosotros. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En este pasaje vemos algo interesante. La Biblia hace referencia primeramente a la persona que es salva, el que está en Cristo. Dice, y todo aquel que lleva fruto. Sabemos que es imposible llevar fruto sin estar conectado a la vid. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, obviamente, llegamos a la conclusión que está haciendo referencia al creyente, el que tiene Cristo como su Salvador, el que está en Cristo. Luego la Biblia dice, los que están en Cristo, los que son salvos y creyentes, hijos de Dios, lo limpiará. Y dice, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Pueden ver el progreso en este pasaje? Primeramente empieza hablando de aquel que lleva fruto. Luego habla de la persona que lleva más fruto. Y luego termina hablando de aquel que lleva mucho fruto. ¿Sabe qué? Esta vida es una carrera de aprendizaje. Nosotros somos discípulos por vida. Es decir, somos alumnos aprendiendo del maestro mejor que jamás ha existido, Jesucristo mismo. La Biblia dice aquí en versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay un contexto ahí, ¿verdad? El enfoque es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso implica que la palabra de Dios va a enderezar nuestros deseos. La palabra de Dios va a indicar las cuales que debemos pedir. No está hablando de pedir conforme a la carne, conforme a las pasiones de la carne, sino conforme a la santa palabra de Dios que refleja y respalda la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es interesante esa frase. Vamos a llegar ahí más adelante en la serie. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra cumplido literalmente quiere decir alcanzado o constante. ¿Cuántos de nosotros en esta semana hemos pasado un momento triste? Levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un momento frustrante? Algunos equipos estaban frustrados anoche, ¿verdad? Porque perdieron. La vida trae diferentes circunstancias, las cuales pueden controlar nuestras emociones. Pero la Biblia dice, la promesa aquí dice que nuestro gozo será cumplido. El mensaje en esta noche es una crisis o una herramienta. Cómo los cristianos se mantienen firmes en medio de la crisis. Eso realmente es lo que queremos estudiar, lo que queremos descubrir, lo que queremos saber. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias por guiarme en esta dirección. Realmente yo no sé si hay alguien pasando por una crisis ahorita. Me imagino y yo sé que varios están pasando por dificultades, pruebas. Podemos colocar todo eso en una misma categoría, crisis. Y Señor, nosotros necesitamos información. Necesitamos ser educados en cuanto a este asunto para saber cómo manejarnos en medio de la crisis y cómo mantenernos firmes a través de la crisis. Señor, deseamos salir al otro lado de la crisis bendecidos y bendeciendo a otros. No queremos salir amargados, contaminando a otros. Ayúdenos, Señor. Ayúdame a mí en esta noche. Deme la fuerza que necesito en esta noche. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Hay un árbol famoso en California que se llama el Lone Cypress. En español, el ciprés solo. Está en un acantilado rocoso, golpeado constantemente por tormentas, vientos y aire salado. La gente a menudo pregunta cómo ha sobrevivido este árbol más de 250 años. A pesar de tantas tormentas y circunstancias contrarias, ahí está todavía ese árbol. Está en un lugar muy interesante, ¿no? Está en un lugar solito, donde no hay otros árboles ayudando a proteger ese árbol. Está expuesto a los elementos, las tormentas, las dificultades, los vientos fuertes. Los científicos descubrieron algo.
Sus raíces crecieron profundamente dentro de las grietas de la roca, aferrándose a algo sólido. El árbol no es fuerte porque las tormentas son pequeñas, sino porque sus raíces encontraron algo más fuerte que las tormentas. Hermanos, en esta noche quiero animarles que usted y yo, igual como este árbol, necesitamos encontrar algo más fuerte que las crisis en nuestras vidas. Necesitamos encontrar algo más sólido, algo más firme que las tormentas, algo más fuerte. Las tormentas de la vida no crean cristianos débiles. Las tormentas solo revelan dónde están nuestras raíces. Y le pregunto en esta mañana, en esta noche, ¿dónde están sus raíces? Sus raíces han crecido en su conocimiento, han hallado lugar en sus experiencias de la vida. Sus raíces ha aferrado a lo que son sus finanzas, su salud, familia, relaciones. Hermanos, quiero decirles en esta noche, las raíces de su vida deben encontrar a alguien más fuerte. En Juan 15, Jesús habló a sus discípulos y Él está contando a ellos de una de las tormentas más grandes que iba a pasar en su vida. Jesús aclaró a ellos algo muy interesante en este pasaje. Enseñó un principio bíblico tan claro a sus discípulos en este pasaje. Él en pocas palabras dijo, las fuerzas no se encuentran en sus buenas intenciones. Las fuerzas no se encuentran en sus habilidades. Llegará un momento, hermanos, o una tormenta o una crisis donde sus habilidades carecerán y quedarán cortos e inútiles en medio de esa tormenta. Usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? No es que soy un gran hombre de tanto conocimiento, pero yo he vivido varios años en el ministerio. He visto cristianos que profesan ser sólidos, que profesen leer su Biblia, que profesen confiar en Dios. Pero cuando viene la crisis, de repente flaquean y la fe desaparece y la fe se vuelve dudosa. Y hermanos, es donde nosotros vemos la iglesia ponerse bien débil. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo vivamos victoriosamente. En la crisis, fuera de la crisis, en tribulación, fuera de tribulación, en bendición, sin bendición, con mucho, con poco. Dios quiere que vivamos victoriosamente. El mensaje de Cristo transmitió esta verdad. Las fuerzas no se encuentran ni en las buenas intenciones, ni en sus habilidades, pero más importante, ni en sí mismo. Sin lugar a dudas, hermanos, algún día vendrá una crisis demasiado grande y sus fuerzas no alcanzarán soportarle a usted en medio de esa crisis. Yo he escuchado más que una vez, es que ese hermano perdió su fe. Hermanos, ¿cómo es que uno puede perder su fe si el objeto de su fe es Cristo? El mensaje de Cristo a sus discípulos no era esforzarse más,
ser más valiente, enfocarse más, sea un cristiano perfecto. No, Él simplemente dijo que sus fuerzas se encuentran en permanecer en mí. Es algo contrario a nuestra mentalidad humana. Para tener más éxito, tenemos que esforzarnos más, según el razonamiento humano. Pero según el razonamiento de Dios, entre menos que hacemos, más puede Él. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, esto es muy significante porque los discípulos estaban al punto de entrar en una crisis y ni pudo haber comprendido ninguno de ellos en ese momento la gravedad de la crisis que estaba por venir. Pero vemos más adelante en las vidas de cada uno de ellos que los discípulos lograron entender el concepto que Cristo estaba enseñando. Y lo bonito es que hoy podemos leer de los resultados de los hombres arraigados en Cristo aún en la crisis. Piensa en los apóstoles, piensa en los discípulos de Cristo después de que Cristo fue crucificado, sepultado, resucitado y después de que Él ascendió a la gloria, empezó la guerra espiritual para ellos, empezó el trabajo, la labor que ellos fueron llamados a llevar a cabo. Y hermanos, en ese momento Cristo estaba ausente. Y ellos tenían que pasar por crisis tras crisis tras crisis, viendo sus compañeros en el ministerio morir, ser apedreado, perseguido por malos hombres, sufrieron, aguantaron maltratamiento, perdieron su vida por la causa de Cristo, lucharon hasta el fin para la gloria de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo lograron hacer eso? Es una respuesta muy sencilla. Aprendieron a permanecer en Cristo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4. Versículo 7, la Biblia dice, Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Si no hay nada en este mundo que le puede motivar, este versículo debería de motivarnos. Pausa en esta noche, hermanos, y piensa en esto. Dios mismo dice, nos dará una corona de justicia. No, pero pastor, lo que yo necesito es el pisto. Lo que yo necesito es una casa más bonita. Pastor, lo que yo necesito es un carro que no me falla. Pastor, lo que yo necesito es un teléfono que trabaja, ¿verdad? Pero escúchame muy bien, hermanos, ninguna cosa en este mundo se compara al momento, no el objeto. No pierden esto, hermanos, no el objeto, sino el momento en que Dios entrega a nosotros una corona de justicia.
si hay una motivación a perseverar, a permanecer en Cristo en la crisis, aguantar y soportar hasta el fin, es saber que algún día Dios nos va a recompensar. Y hermanos, no va a querer faltar, no va a querer perder en ese día. Oh, pero hay tantas cosas que nos llaman la atención hoy día. Hay tantas riquezas, hay tantos lujos, hay tantas cosas que nos atraen, cosas llamativas, pero todo eso pasará. A mí me encanta la palabra, me está guardada. Nada va a pasar a esa corona. No va a pudrir, nadie la va a robar. Nada va a pasar a esa corona porque está guardado en un buen lugar y es seguro que algún día me va a entregar esa corona. Y es seguro que algún día Dios le va a entregar a usted esa corona. Tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. ¿Viene la crisis? Sí. ¿Cómo fue posible, a pesar de tantas crisis en la vida de los discípulos, tantas tribulaciones, cómo es que ellos perseveraron en medio de la crisis? Me gustaría llevarles a 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Acompañado por la gracia de Dios, capacitado por la gracia de Dios, guiado por la gracia de Dios, impulsado por la gracia de Dios, protegido por la gracia de Dios, próspero por la gracia de Dios. Hermanos, fue posible que cada uno de los discípulos de Cristo, a pesar de la crisis en su vida, que permanecieron fiel a Dios, fue la gracia de Dios. ¿Usted ha obtenido esa gracia de Dios? ¿Ha dependido de la gracia de Dios? ¿Ha pasado rogando de Dios que la gracia de Él sea una realidad en su vida? A mí me gusta lo que Pablo dijo. Dijo, antes he trabajado más que todos ellos. Eso no es orgullo. Porque mire lo que dice. Pero no yo. Pero no yo. Quiero ayudarles en esta noche describir un poco acerca del contexto de la crisis de los discípulos, recordándoles lo que ellos realmente había pasado. Realmente todo empezó en Juan capítulo 14 cuando Cristo dijo, yo me voy. Para ellos eso fue un gran asusto. Eso fue sorprendente para ellos porque ellos estaban con un concepto que Cristo vino a ser el Mesías. Él nos va a llevar, va a conquistar y vamos a reinar con Él aquí en la tierra. Y como somos los elegidos, somos los más importantes, vamos a estar en este lado del trono y en este lado del trono y vamos a ser reconocidos, bendecidos, recompensados. Y dele viento, Señor, aquí estamos listos. Y cuando Él dijo, ya me voy, todo lo que esperaron, todo lo que estaban esperando en el futuro, todo lo bueno, todo lo glorioso, se acabó en ese momento. ¿Ha tenido planes ustedes
y de repente Dios da vuelta a sus planes. Hemos pasado por momentos difíciles, pero Dios no nos ha abandonado en ningún momento. Y cada vez mirando atrás, cada vez que Dios dio vuelta a nuestros planes, era para lo mejor. Confusión. A veces cuando Dios da vuelta a sus planes, entra en una etapa de confusión. No sabemos el por qué, no sabemos qué hacer. Y de repente quedamos confusos. Experimentaron traición. El compañero de ellos, Judas, robó fondos del mismo grupo de discípulos del ministerio terrenal de Cristo. Hermanos, escúchame muy bien. Entregó a Jesús por algo insignificante, 30 piezas de plata. Y Judas fue un engañador. Engañó a los discípulos, decepcionaron a los discípulos, fue infiel y no un hombre leal a ellos. Enfrentaron miedo sin saber los detalles del día de mañana. Ellos todavía no lograron comprender cuál era el propósito de Dios, cuál fue el plan de Dios. Ellos enfrentaron incertidumbre, amenazas de persecución, amenazas de muerte. Entraron una y otra vez en guerras espirituales. Enfrentaron reacciones carnales de hombres que odiaban a Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que los discípulos enfrentaron muchas cosas en su vida. Y los cristianos hoy también enfrentan crisis similares. Presiones matrimoniales, estrés financiero, la falta de lealtad familiar, chisme, tentación, ira, soledad, lujuria, fatiga emocional, ansiedad, desánimo espiritual. Hay tantas crisis, hay tantas tribulaciones que nosotros enfrentamos en el día de hoy. ¿Qué es la crisis en su vida hoy? ¿Qué es la crisis en su vida hoy? Algunos de ustedes, igual como su servidor, a veces luchamos con el temor. Tal vez no el temor de perder la vida, sino el temor de lo que trae el día de mañana. Si voy a tener suficientes fondos, si voy a tener suficiente conocimiento, si voy a estar preparado, si voy a tener suficiente descanso, si voy a estar bien, si voy a sentir alegre, si voy a sentir preocupado. Y nosotros nos volvemos controlados por los temores y las crisis en nuestras vidas. ¿Cuál es la crisis en su vida? ¿Sabe? Es importante etiquetar la crisis en su vida, pero a la vez saber que Jesús da una sola solución. No menciona pastillas, no menciona meditaciones, no menciona yoga, no menciona ninguna otra cosa, solo una solución: permanecer en mí. Es interesante que la solución no es lo que muchos cristianos esperan. ¿Cuál es esa
solución, pastor. Para muchos cristianos, y yo lo digo porque yo he estado ahí también, la solución no es lo que muchos cristianos esperan, y eso es ser removido de la crisis o que la crisis se desapareciera. Señor, yo no aguanto más, por favor, quíteme de esa crisis, o quita esta crisis de mi vida. A veces vemos esas como la solución. Que la crisis se desaparece, que los problemas en el matrimonio solo se desaparecen, o mejor, el esposo cambia. O esperamos que esta situación financiera solo desaparece, que alguien de los Estados Unidos me manda dinero para salir de este problema. Hermanos, escúchame muy bien, alza sus ojos, la solución no es terrenal. La solución no es emocional, la solución no es mental, la solución es Jesucristo. Él dijo, permanecer en mí, porque yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas, tanto en las finanzas, tanto en las emociones, tanto en la mente. Yo soy todo lo que necesitas para permanecer, perseverar. Oh, hermanos, la solución no es ser removido de la crisis, es permanecer en Cristo en la crisis. Queremos hablar en esta noche y solo voy a cubrir un punto, ¿ok? Ya vamos a salir, ¿ok? En 1 hora. Son bromas. La crisis. Quiero compartir en esta noche qué es una de las funciones de la crisis. ¿O qué es lo que la crisis hace cuando llega a nuestras vidas? Número 1, escribe esto. La crisis expone la verdadera fuente de un cristiano. La crisis expone la verdadera fuente de un cristiano. Es decir, a quién está aferrado, en quién depende, en quién ha echado sus raíces. La crisis no cambia al hombre. La crisis no cambia al cristiano. La crisis simplemente lo revela, tal como es. A veces culpamos a nuestras circunstancias. A veces culpamos a nuestro esposo o nuestra esposa. A veces culpamos a lo difícil que es el trabajo o la falta de recursos. Pero la crisis en su vida no es responsable por la falta de carácter cristiano, simplemente la revela. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto es muy importante. La crisis no es culpable por la amargura que hay en su corazón. La crisis en su vida, hermanos, no es responsable por la falta de fe en Cristo. La crisis no es culpable por la falta de gozo en su servicio al Señor. La crisis no es culpable. La crisis simplemente revela la falta de dependencia en Cristo. La forma en que se conduce en medio de la crisis revela realmente quién es y a quién está conectado. ¿Cuánto de ustedes les gusta té caliente? Té caliente. Té de manzanilla, echando un poquito de miel. ¿Solo 3 personas les gusta té? Yo sé que hay muchas personas que les gusta el café. Yo ahorita estoy aguantando, ya llevo más que 1 semana de no beber café. Estoy amargado, tal como el café. ¿Cuántos de ustedes ha visto o ha usado las bolsitas
de té, calienta una taza de agua y después echa la bolsa de té ahí adentro. ¿Sí? Mi amigo aquí, el hermano Isaac, él encanta té caliente. Casi todas las veces, bueno, la última vez no bebió té, pero él casi todas las veces que viene a mi casa, bebe té. Es interesante, una bolsa de té parece algo simple, no pesa nada, no ocupa bastante espacio, es algo común. Puedes sostener la bolsita en la mano, moverla, apretarla y no sucede nada especial. Es una bolsa de té nada más. Pero en el momento que suelta la bolsita de té en agua caliente, todo lo que está escondido dentro de ella empieza a salir. El agua caliente no crea lo que hay en la bolsa de té. Simplemente revela lo que siempre ha estado dentro. Así es la vida. La crisis es el agua caliente. Y su corazón y el corazón mío representa la bolsita de té. La presión de la vida, la decepción, la traición, la tentación, la enfermedad, la soledad, los problemas financieros. Estos son momentos que realmente no crean nuestro carácter, sino lo exponen. Por favor, no levanta la mano, ni cambia su rostro, por favor. ¿Okay? Voy a hacer una pregunta, pero solo quiero que piense en su corazón. ¿Cuántos de ustedes que son casados, no levanta la mano, no cambia el rostro? ¿Cuántos de ustedes ha peleado con su cónyuge? Ok. Piensa en esto. ¿Cuántos de ustedes en un momento de frustración, porque él no comprende cómo pienso, ha soltado una frase hiriente, cortante y viceversa? Ha tenido un momento en un argumento fuerte, hombre, donde ha soltado palabras cortantes, casi insultas, que causan heridas profundas. ¿Sabe qué? Ni es la culpa de su esposa, ni la culpa de las circunstancias. Simplemente la situación está revelando lo que está adentro. ¿Cuántos de nosotros ahora entendemos qué vergonzoso que esto salió de mí? Y no puedo culpar a la circunstancia, no puedo culpar a mi cónyuge, no puedo culpar a nada ni nadie más que yo. Padres, ¿cuántos de ustedes en un momento de frustración no levanta la mano, no cambia el rostro, ha gritado a sus hijos? No es la culpa de sus hijos, no es la culpa de la desobediencia de sus hijos, ni es la culpa de la circunstancia y la presión de la vida. Todo eso simplemente está revelando lo que está adentro. Son palabras pesadas, porque aunque la mente nos dice soy buena persona, lo que las crisis en la vida revela a veces es el contrario.
Cuando Pedro fue puesto en el agua caliente del huerto, lo que había dentro de él salió. Cuando él vio a Judas besar a Cristo y viendo Cristo entregado, lo que estaba dentro de Pedro salió. Sacó la espada, cortó la oreja del hombre que estaba ahí en el huerto. Eso demostró autosuficiencia. Salió enojo, salió impulsividad, salió el actuar en la carne. Hermanos, me está escuchando. Tenemos que analizar nuestras vidas y ver que a veces la crisis no es el culpable, sino simplemente revela lo que ya está adentro. ¿Y es cierto o no? En lugar de solucionar los problemas debido al agua caliente de la vida, las cosas que salen no solucionan los problemas, sino llevan los problemas a una situación peor. ¿Me están escuchando, hermanos? Parece que algunos quieren dormir. Parece que algunos están desconectados ya pensando en la baleada. Hermanos, hay que enfocarse. Esto es muy importante. Nosotros no estamos hablando de algo superficial. Estamos hablando de algo profundo. No profundo para entender, sino profundo hablando de su ser. Cuando las crisis vienen en nuestras vidas, eso es lo que revela quiénes somos. Puede tener muchos versículos memorizados, puede llevar años en la iglesia, puede tener puestos de servicio en la iglesia, pero realmente quién es será revelado cuando viene la crisis. Cuando los discípulos enfrentaron el agua caliente, por decirlo así, de peligros y falta de seguridad, cuando Cristo fue llevado, cuando Cristo ascendió, ¿qué es lo que salió de ellos? Bueno, nosotros vemos que salió miedo. Ellos se fueron, se huyeron. Y la Biblia dice que Pedro de lejos seguía a Jesús. Salió confusión. Quería buscar un lugar de firmeza, de seguridad, en lugar de confiar en Dios. Pienso en ese mismo tiempo en Tomás. Tomás experimentó la crisis de dolor y desilusión. Cuando llegó esa crisis a la vida de Tomás, ¿qué es lo que salió? Salió la duda. Y Cristo, cuando apareció, Cristo dijo: Tomás, ¿por qué dudaste? Cuando viene la crisis a su vida, hermanos, ¿qué va a salir? Cuando Judas fue probado con el calor del agua caliente, hablando del dinero y la influencia, ¿qué es lo que salió? Salió codicia, traición, oscuridad, robo, engaño, mentiras. Pero antes de la crisis, hermanos, escúchame muy bien, él caminaba con Jesús, él predicaba con los demás discípulos, él participaba en los milagros. Hermanos, su ubicación, su servicio no necesariamente indica cómo es y qué hay en su corazón hasta que llega la crisis. La crisis revela quiénes somos. La crisis no creó esas reacciones de los discípulos, de Judas, de Tomás. La crisis reveló qué había adentro
realmente de cada uno de ellos. De la misma manera, cuando un cristiano enfrenta dificultades hoy, la crisis muestra quién es realmente. ¿Sabe qué sería bueno preguntarse lo siguiente? Cuando viene la crisis, una dificultad, algo inesperado, ¿entro en pánico o oro? ¿Reacciono en la carne o respondo en el espíritu? ¿Corro de Dios o corro hacia Dios? ¿Empiezo a dudar la bondad de Dios o sigo confiando en sus promesas? Aquí está la verdad. Las pruebas no construyen su carácter primero. Yo he escuchado y ahora, después de estudiar esto, empiezo a dudar. Las dificultades construyen carácter. Pero realmente las dificultades solo revelan el carácter. Dios y permanecer en Cristo es lo que construye el carácter, lo que edifica la persona que somos en Cristo. Las pruebas no construyen nuestro carácter, simplemente lo revelan. El punto que quiero transmitir en esta noche, hermanos, es que no podemos culpar las circunstancias ni las crisis en nuestras vidas por lo que sale. Es por eso que les dije, tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar nuestros corazones. Tenemos que saturar nuestros corazones con las verdades y promesas de la palabra de Dios. Usted dice, pero pastor, ¿por qué la crisis? La crisis solo es para revelar la persona que no somos, lo que nos falta, lo malo de nosotros. No, hermanos. Dios usa las crisis para enseñarnos realmente cómo somos, quiénes somos, pero luego las usa para formarnos. Santiago capítulo 1, por favor. Versículo 2. Creo que ahí sale un versículo, hermana Alexa. Hermanos míos, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo. ¿Qué significa la palabra sumo? ¿Alguien sabe? Completo, lo máximo. No puede ser mayor. Llegó a su tope, ¿ok? Dice, tener gozo hasta lo extremo. No solo ese tipo de gozo. Hola, hermano, ¿cómo está? Oh, bien, gracias a Dios. Todo bien. Dios es bueno. No es malo decir eso, hermanos. Pero eso no debería de ser lo máximo de nuestro gozo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tener por sumo gozo. ¿Cuándo? ¿Cuando me caen remesas? Oh, hermanos, eso es un momento delicioso, ¿no? Y lo más bonito es cuando le cae más de lo que esperaba. ¿Ah? Me dijo $100 y me mandó 150. ¡Qué bendición! Pollo chuco hoy. ¿Verdad? Dice, tener por sumo gozo, ¿cuándo? No cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay bendición. ¿Cuándo?
os halléis en diversas pruebas, crisis, tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Esa palabra he enseñado a la iglesia que esa palabra paciencia en el griego nos da un cuadro, nos da una ilustración, un ejemplo de una persona que está llevando una carga bien grande, una carga bien pesada, y esa carga representa la crisis, la tribulación. Pero la Biblia dice, hablando de la paciencia, es una palabra que indica una persona cargada, pero caminando bajo la carga. Eso quiere decir para usted y para mí, hermanos, la crisis en su vida, las pruebas en su vida no son pretextos, no son excusas a dar la espalda a Dios, a retirarse de la iglesia, a dejar de leer su Biblia, a olvidar de orar. Es un llamado a acercarse a Dios, a permanecer fiel a la iglesia, a obedecer la palabra de Dios, a confiar en sus promesas y seguir caminando hacia adelante. Cuando nosotros seguimos caminando adelante, hermanos, eso quiere decir que estamos perseverando en el servicio y obediencia a Dios a pesar de la crisis. ¿Y sabe qué? Santiago dice que mientras está caminando, perseverando, avanzando en su servicio y obediencia al Señor, no va a estar así. Si no va a estar así, gloria a Dios, gracias a Dios, gloria al nombre de Dios. Señor, que tú seas alabado. Señor, gracias. Su Biblia dice, ¿verdad?, que debemos dar gracias a Dios. ¿Qué dice? Debemos dar gracias a Dios en todo. No dice por todo. Dice en todo. Yo puedo dar gracias a Dios. Yo puedo alabar su nombre. Yo puedo glorificar a Él a pesar de la crisis. Escúchame muy bien, pero solo es posible si permanece en Él. Qué bonito será una iglesia que sabe y entiende que la crisis realmente no son para herirnos, sino para ayudarnos. Vamos a continuar en esta serie dando cuenta que las crisis realmente son una herramienta en la mano del Señor, obrando en su ser para que Él sea glorificado. El problema es, hermanos, cuando nosotros queremos glorificar a Dios de nuestra propia manera, según lo que a nosotros parece bien. Creo que esto va a glorificar a Dios. Creo que esto va a honrar a Dios. Pero ¿sabe lo que honra y glorifica más a Dios? Es cuando permanece en Él a pesar de la crisis. ¿Cuál es la crisis en su vida hoy? ¿La está llevando con sumo gozo? ¿Cómo puedo permanecer en Dios? El último mensaje de esta serie, vamos a estudiar cómo podemos permanecer en Dios. Pero debemos entender en esta noche que es necesario
para llevar la crisis con sumo gozo, glorificando a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por instruirnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por equiparnos en esta noche. Señor, yo no sé cuándo vendrá crisis, grande o pequeño, a las vidas de mis hermanos, a mi propia vida, a mi familia. Pero Señor, quisiera creer que todos vamos a permanecer en ti como preparación para la crisis, para que tu nombre sea glorificado. Señor, si hay alguna persona aquí en esta noche llevando o experimentando una crisis, te pido, Señor, que esta noche sea de ánimo, de exhortación, que no mira la circunstancia, la crisis, como culpable, sino la crisis está llevando a cabo la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en lugar de revelar enojo, ira, de confianza, amargura, que la crisis en nuestras vidas revelan gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,